Hola, bienvenidos a Voces Ignacianas 140 años de historias, el podcast donde traemos a nuestros egresados o exalumnos más destacados en asocio con Asia San Ignacio, que siempre nos está apoyando en este proceso. Pues hoy tenemos la dicha de conversar con Leondario Peláez Sánchez, quien es comunicador social, periodista y quien se ha dedicado gran parte de su carrera profesional al fotoperiodismo, con un recorrido en medios de comunicación como los periódicos El Mundo, El Tiempo, la revista Semana y también con una amplia participación en exposiciones por todo el mundo. León, pues bienvenido, hombre, gran recorrido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación a ustedes, al Colegio San Ignacio, donde fui egresado en el 81. Un poco emocionado, contento, emociones encontradas, porque hacía mucho tiempo no venía al colegio, lo veo muy cambiado, muchas cosas nuevas, gente, en fin, muy contento, la verdad. ¿Y no venías desde ese entonces o ya habías tenido la oportunidad de estar acá en el colegio? Vine dos, vine tal vez tres veces a estos encuentros de egresados, Sí. pero eran muy rápido porque veníamos como a la misa, una foto y salíamos, no tenía la posibilidad como de recorrer las canchas, los corredores, la biblioteca, auditorios, todas las cosas nuevas que encuentro, hasta una cosa de cocina, de clases de cocina para los muchachos, veo. Yo en esa época hubiera sido el primero que me hubiera escrito ahí porque me encanta mucho cocinar también. Ah, sí. Entonces me parece muy bueno todo esto. Hasta algo de costura vi por ahí, muchachos Sí, en máquinas de coser y me la imagino que serán los diseñadores del futuro. Qué bueno, ¿no? sí, todas las aulas maker que están, pues, a disposición de nuestros estudiantes, de toda la comunidad realmente, es una gran apuesta. Ahorita tras de cámaras estábamos hablando de este enredo que el 80, el 81, finalmente, pues, ¿cuál fue la fecha en que te graduaste? ¿Cómo fue ese enredo ahí? Ah, sí, cuando me La preguntaban que discusión. estábamos de cuánto hacía que me había graduado, entonces sí eran 40, 40, 40, 45, 44, 44. 45, sí. Yo dije, no, lo que pasa es que el caso mío es un poco atípico porque yo realmente soy de dos, pues tengo también ese privilegio. En ese momento fueron momentos de dolor que perdí un año, perdí quinto de bachillerato, entonces fue un poco de dolor, pero después lo agradezco porque me dio la oportunidad de conocer como dos generaciones, pues, dos grupos, digamos, de conocer muchos más amigos y tener más colegas, más parceros, más amigos, o sea, el doble de compañeros de grado, digamos. Entonces, por ese lado, ahora lo agradezco. Y de los dos grupos, tengo grandes amigos. Entonces, por eso fue la particularidad de haberme, digamos, graduado en 2 años, porque, digamos, yo estudié desde kinder hasta sexto, entonces hice desde kinder hasta quinto bachillerato con un grupo y después hice quinto y sexto con el segundo grupo, que fue con los que me gradué en el 81. Ajá, okey. Bueno, eso está muy enredado, pero bueno. León, ¿cómo recordás tu paso por el colegio San Ignacio? No, el paso por el colegio fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Yo recuerdo cuando era muy niño, mi madre siempre quería que yo fuera ignaciano, no sé por qué. Yo empecé a estudiar el primer año como en el Ferrini, en kinder allá en el Ferrini, pero porque no había podido conseguir puesto mi madre acá, ella decía, no, yo quiero que usted sea ignaciano. Ella toda la vida, yo me acuerdo cuando era muy niño, quería que yo fuera ignaciano, no sé cómo se consiguió como un contacto, no tanto una rosca, sino un contacto con un sacerdote que vinimos a visitar acá al colegio. Sí. eh, y entonces, después de sí, unos exámenes previos y eso, me aceptaron, pero con una condición. Yo ya iba para kinder, digamos, y entonces la única condición era que no podía entrar a kinder, sino como a pre-kinder, o sea, un año antes. O sea Ajá. que ya por ese lado, ya Ya va 2 años dos. perdidos. O sea que yo salí de 20 años, por eso al final me decían el viejo, el cucho, el abuelo, o sea, entonces también fue muy particular. Entonces entonces yo entré un poquitico ya, digamos, un año mayor que los grupos, entonces todos los compañeros. Y desde que entré al colegio pequeño de San Ignacio, que era también un colegio muy particular porque se iba de pantaloncitos corticos y una chaquetica gris muy elegante, entonces parecíamos como doctores, pero éramos realmente niños. Y también teníamos unos overoles también para los recreos, entonces era como muy raro porque ningún colegio
que yo conociera en esa época, ninguno tenía ni saquito, ni era de pantalón cortico, ni tampoco tenían overoles, era normal como... O sea, eran como doctorcitos y obreritos en entonces. Exacto, como entre doctores y obreros a la vez, era muy simpático. Y entonces entré al colegio pequeño, ahí hice pues hasta tercero elemental que se hacía, y ya después pasamos al colegio grande que era este, que es un colegio realmente, parece también como un campus universitario. Ajá. Nosotros nos vinimos a vivir también de niños aquí al barrio del Estadio, que era un barrio muy naciente, estaba como empezando a nacer, eran muchos lotes y se empezaban como a construir casas, entonces me quedaba, digamos, muy cerca y había mucha gente también del barrio del Estadio que estudiaba acá. Entonces siempre normalmente nos íbamos en grupo, una pandilla, casi éramos 10, 12, 15, 20, dependiendo del encuentro de salida o si otros se quedaban en otras actividades, pues extracurriculares o deportes o este tipo de cosas. Otros nos íbamos, en fin, pero normalmente siempre nos íbamos una patoneada por aquí, por el obelisco y seguíamos derecho y del obelisco para arriba. Ya empezaba a vivir la gente, 2 cuadras, después más arriba el velódromo y por todos esos lados siempre habíamos por ahí unos 20 compañeros que nos íbamos caminando. Fueron épocas muy bonitas y bueno, ¿qué más te cuento ahí de esa época? A ver. Contame cómo describís a la comunidad estudiantil y pues el ambiente del colegio cuando vos estudiabas acá. Era una comunidad pues que eran como otros tiempos. En esa época, por ejemplo, la gente no vivía en apartamentos, sino que vivían en casas, vivían en barrios y éramos todos como muchachos de esquina. Entonces la gente, los muchachos éramos todos, digamos, más extrovertidos, nos encantaba jugar, permanentemente corriendo, jugando fútbol en las calles, jugando básquet. Eh, Los muchachos de esquina bien. Muchachos de esquina bien, sí, al final ya también en otras épocas se fue complicando todo porque empezó a llegar más gente y la violencia empezó a llegar y ya nosotros nos quedó también ya la adolescencia y las cosas también se complicaron en todas estas esquinas, digamos, pero, pero era una vida muy de niños, muy sana, muy divertida, muy aventurera, ¿cierto? Nos gustaba correr mucho, ir a cine. San Ignacio también se volvía como un epicentro. En esa época no habían casi centros comerciales. Entonces San Ignacio también era como un epicentro. Como aquí los domingos, digamos, los viernes y los domingos estaba el teatro y había películas de cine. Casi siempre, o películas de vaqueros muy buenas, todo eso de películas de vaqueros, y también películas de las Semanas Santas, todas esas películas de las pasiones de Cristo y la pasión de Cristo, en fin, todo este tipo de cosas. Y eran todas películas, digamos, muy bien elaboradas y en pantalla gigante, un sonido extraordinario. Para nosotros de niños, pues de 10, 12, 14 años, eso era un sueño y lo disfrutábamos mucho, incluso veníamos, no solamente era para los ignacianos, yo podía invitar todos los amigos del barrio que eran de otros colegios y veníamos sobre todo los sábados y los domingos eran los viernes como para los estudiantes y los domingos había una función más familiar y más para los amigos y la gente, los vecinos y entonces era maravilloso pues disfrutar de las películas. También estaban pues la unidad deportiva pues de acá del colegio que era excelente, era unas canchas de fútbol, era una cancha de fútbol profesional con tribuna, con pista atlética. Aquí también entrenaban muchos equipos profesionales, Nacional, Medellín, la Selección Colombia incluso entrenaba también muchas veces acá. Nosotros pedíamos los autógrafos, en fin, era una fiesta. Aquí conocí yo personalmente a Willington Ortiz, a, ¿a quién? Al Guajiro, al Iguarán, pues, al Guájaro, todos estos jugadores que eran de esa época, que eran las estrellas, pues, los ídolos de nosotros en esa época. Y también entrenaba Nacional y Medellín, entonces era todo eso muy divertido. Y diga usted también lo que eran las fiestas de los colegios, esos campeonatos que hacíamos acá contra el San José, contra la Bolivariana, contra el Calazán, eran unos clásicos, no tanto en fútbol, no también en voleibol. Ese coliseo era a reventar y era magnífico todo eso. Era una vida muy sana, muy deportista y donde la gente, todos los estudiantes la pasábamos muy bien realmente. León, ¿cuál es ese profesor que te haya marcado mucho en tu época de colegio? Pues San Ignacio tuvo profesores excelentes, tuvo profesores muy buenos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a Darío Pérez. Darío Pérez era un profesor de física. Yo creo que era tal vez para mí el profesor más completo. Ujú. Yo era muy malo para las matemáticas. Yo era muy Sí. malo, digamos, para la trigonometría, para el cálculo, para la química, era regularcito, no era muy bueno.
Pero por ejemplo para la física, no sé si era por él que era un profesor tan excelente, me iba muy bien, entonces era una cosa como rara que yo decía, ¿por qué me va bien en física y no puedo con trigonometría, ni con cálculo, ni con química? Pero bueno, fue un profesor que sabía enseñar y también era un profesor como muy humano, era un profesor que le enseñaba a uno y uno notaba que él lo estaba queriendo, que él quería que uno aprendiera. Ajá. Y así era, y así lo entendí, y por eso me iba como viene en física. Y él no era como tan notero, no se preocupaba mucho por la nota, simplemente era salga al tablero y tan, y si uno no sabía, le explicaba y así, hasta que lo hacía entender a uno en el tablero. No era de esos profesores que le gustaba o que gozaran, pues, corchándolo a uno y poniendo ceros o unos o dos como otros, pues sí, como William Echenique, por ejemplo, que era profesor de matemáticas, que ese sí era feliz poniendo ceros, unos, dos. Yo era el especialista pues en sacar esas notas también. Vos le dabas gusto. Me da gusto, lo mismo que el profesor de química también, Carlos Mario Vélez, creo que llamaba, también me iba muy mal en química, él también me daba muy duro. Y yo digo que también me iba un poco regular en esas materias porque yo también era muy deportista, entonces yo jugaba, estaba pues en el equipo de fútbol del colegio, en los del grupo también, pero yo también a la vez era atleta también, digamos, de alto rendimiento. Yo ya corría pues con la selección Antioquia y con el colegio, todos los intercolegiados, los departamentales. Hugo Villegas era el entrenador Sí. y con Hugo estuve prácticamente por ahí unos 5 o 6 años, desde de infantil a infantil, de 4 años, los dos infantiles y los dos juveniles corriendo. Y entonces los entrenamientos eran duros, había que entrenar, había que salir de clases de acá a las 3 4 y entrenábamos hasta las 6 6 y media. Yo llegaba todos los días, yo vivía pues cerca del estadio, yo llegaba todos los días a la casa prácticamente de noche, muy cansado y ya no me provocaba pues casi ni estudiar ni coger libros, llegaba muy cansado. Entonces ahí me quedaba, me ponía a estudiar y me quedaba dormido y entonces claro, a los exámenes me iba súper mal, en muchos exámenes me iba mal, sobre todo pues en matemáticas, en cálculo y en química. Pero entonces la ventaja un poco que yo tenía era que Hugo me ayudaba pues mucho. Hugo era muy amigo de los profesores y ya al final ya de los meses y de los años, él siempre le decía a los profesores que me pegaran la empujadita, pues yo siempre estaba en el 5.8 en el 5.7 y entonces ahí siempre me pasaban como en 6 raspado hasta que allá pues en el 80 sí no me la perdonaron y sí te tocó repetir un año. Ay, Ese año fue muy particular, esa fue una como de las anécdotas grandes porque en el colegio el que perdía el año se tenía que ir obligatoriamente. Fuera el hijo del que fuera quien fuera, se tenía que ir. El que perdía el año se iba. no había refuerzo. Ahí no había nada. Pues se hacían unos cursos, pero ya el que perdía esos cursos, pues remediales, lo que llamaban, ya el que Ajá. perdía esos cursos también, pues, el que perdía el año se iba. Y justamente ese año el Ministerio de Educación sacó una ley, que solamente creo que fue en ese año, en el 80, de que, bueno, pues ya empezaron a salir todos los problemas de los traumas de los estudiantes, y en fin. Entonces, que para que los estudiantes no se traumatizaran y fuera un golpe muy duro cambiar de colegio, salió una ley de que no se podía echar a nadie. Y esa ley solamente duró ese año. Entonces, por eso fue una anécdota muy simpática y entonces no me pudieron echar. Te salvó Entonces la me tocó campana. repetir ahí, bueno, y como te contaba al principio, fue muy rico y muy chévere porque al principio me daba pues un poco de pena repetir y ver mis otros compañeros más adelante y yo ahí atrás, pero fue tan lindo todo porque empecé a hacer una amistad tan grande con el otro grupo y tenía los otros amigos, entonces ya salía y ya tenía era como el doble de amigos de todos, entonces mientras yo estaba con los de quinto nuevo, ya los de sexto también, entonces yo al final ya tenía era una gran cantidad de amigos y esa parte fue muy bonita. Bueno, y esas actividades, esos deportes, pues que hacías vos, ¿hacían parte de las extraclases o estaban metidas en el currículo? ¿Cómo funcionaba eso, pues, y cómo llegaste vos a participar ahí? No, el colegio hacía normalmente, tenía pues las clases normalmente de educación física Ujú. y en esas clases pues teníamos unos profesores muy privilegiados, unos profesores de educación física muy, muy buenos. A mí me tocó, por ejemplo, con Francisco El Cobo Zuluaga, que fue pues de la generación del Dorado, jugó en Millonarios, fue selección Colombia y él ya sus últimos años trabajó acá también y era entrenador de los equipos de fútbol. Nos tocó también con Marroquín, que fue entrenador de las juveniles de la selección Colombia juvenil, donde salieron pues esa cantidad de jugadores, Treyes, eh, un montón de jugadores de esa época, Jonales Castaño, en fin, todos los jugadores jóvenes de esa época.
y estaba Hugo Villegas, que Hugo Villegas era más atleta. Ajá. Hugo Villegas, aquí no había casi atletismo en esa época, había una pista pues que era de cemento, no era una pista pues digamos muy apta para carreras de velocidad sobre todo, pero digamos que para hacer los famosos test de Cooper, donde nos sacaban pues la leche y a todos, Sí, famoso. los famosos test de Cooper, para esos pues digamos que sí eran buenas y para trotar. Ya para digamos carreras de velocidad no era tan apropiada, pero bueno, digamos que Hugo por su temperamento y su carácter de atleta, él era un atleta selección Colombia, él fue campeón bolivariano, representó a Colombia en Panamericanos y en Bolivarianos, y alcanzó a ser campeón bolivariano, si mal no recuerdo, un par de veces, medalla de oro y medalla de plata, él corría 800 y 1500 planos, y a la vez era el entrenador de la selección Antioquia de esas categorías, se llamaba como medio fondo. Entonces él empezó a implementar mucho el atletismo acá, porque ese era su fuerte, digamos, entonces de ahí empezaron a salir muchos atletas, en adelante de nosotros salieron varios atletas así como de departamentales. Yo me acuerdo que había un corredor de 800 y 1500, muy bueno, llamado Juan Carlos Jaramillo, un médico también, después especialista en hombro, era como de la generación con el que yo entrenaba pues todos los días. Estaba también Álvaro Ramón Ospino, que ese fue compañero mío de clase, que él era más especialista en 400 metros plano, y estaba yo, que era más especialista en velocidad, yo corría 100 y 200 metros planos. Entonces, después de hacer muchos chequeos acá, pues con la gente, pues digamos que nosotros éramos los tres que empezamos como a sobresalir, y los que competíamos, digamos, pues con otros lógicamente ya en postas y otros, pero digamos que los que mejor nos iba, digamos, eran a estos tres atletas, y corríamos pues todos los intercolegiados, departamentales, zonales, regionales, en fin. Y me acuerdo que siempre, pues todos los lunes llegábamos con las medallitas, ahí siempre había un acto público los lunes, y ahí pues nos subían allá, y ahí nos aplaudían. Entonces eran épocas muy bonitas, y eso también me ayudó pues un poco a que los profesores fueran un poco más condescendientes, digamos, con las notas, porque bueno, decían, este por lo menos está entrenando y es un deportista, y bueno, le está dando un poquitico de honores y de prestigio también al colegio. Entonces digamos que eso lo entendieron, pero bueno, Por otro lado, así, así todo me aplicaron por allá en el 80 la pérdida del año, que bueno. León, ya siendo como ese puente entre el colegio y ya tu parte profesional, incluso pues hace unos días antes de hacer esta entrevista nos enteramos que vos participaste en el primer campamento misión y que de hecho en ese campamento misión te encargaron a vos el tema de la fotografía y que ahí pues surgió como todo ese amor tuyo por el tema de las cámaras y el fotoperiodismo. Contanos entonces cómo fue esa experiencia, cómo fue ese enamoramiento con la cámara ahí en ese momento del campamento y ya lo que sucedió posteriormente en tu etapa profesional. Sí, no, mira, no, pero no, está creo que un poco mal dateado ahí, periodista, señor periodista. No tanto, yo ahí no fui tan fotógrafo, pero sí conocí, me hice, digamos, me enamoré un poco de la fotografía. ¿Por qué? Sí. Nosotros éramos una familia de clase media, mi padre no era pues adinerado ni nada, nosotros no teníamos con qué comprar en esa época una cámara reflex, que eran las cámaras pues digamos profesionales, que eran cámaras de rollo reflex de 35 milímetros, pero en ese campamento misión había cuatro amigos que ya sí, cuatro compañeros del colegio que ya sí tenían cámaras reflex, Ujú. y ya eran aficionados de la fotografía, incluso uno tenía pues su cuarto oscuro. Me acuerdo que eran Juan Carlos Jaramillo, el atleta que te decía, Sí. también tenía su cámara, estaba Mauricio Bideman, también tenía una cámara profesional, estaba también Carlos Arturo Restrepo, y estaba José Pablo Jaramillo. José Pablo Jaramillo después fue jesuita, él salió de acá de bachillerato, estuvo con los jesuitas, no sé, 5 años, 6 años en la comunidad. Después se retiró, y bueno, y Carlos Arturo Restrepo, que era con el que más afinidad tenía porque él vivía a un par de cuadras de mi casa. Entonces en ese campamento nosotros tomábamos, pues él tomaba las fotos y de pronto me prestaba la cámara eventualmente y me explicaba cómo se manejaban los controles, y yo pues tomaba algunas fotos, pero las cámaras pues eran digamos de ellos. Y ya íbamos a la casa de él, y él tenía un pequeño laboratorio. Ujú. Y eso para mí sí fue pues muy mágico, meter uno en un cuarto oscuro, empezar a procesar el rollo primero, el revelado del rollo, el lector, el D76, el fijador, después lo mismo con los papeles, y hasta ver cómo se empezaban a plasmar esas imágenes en el papel, y eso fue muy mágico, y eso a mí me entusiasmó, y me empecé a interesar pues por la fotografía. Y la fotografía a la vez iba ligada a todo ese temperamento mío, que me gustaban mucho los viajes y la aventura.
desde muy joven y como yo de alguna manera les llevaba pues como un año o dos casi a ellos, yo también era, y mis compañeros perdón, mis compañeros, no, mis amigos del barrio, de la cuadra, eran un poco más también más adelantados incluso que yo, entonces nosotros teníamos la capacidad de ponernos a ir a viajar desde los 15 y 16 años a la costa, entonces nos íbamos para los boletes a acampar, para Coveñas, desde muy jóvenes, cuando eso todavía casi que no lo hacían, digamos, los compañeros de nosotros. Ajá. O ellos sí iban pues seguramente a sus cabañas, algo, porque sí, muchos de ellos eran personas pues de muchos recursos. El Colegio de San Ignacio se caracterizaba mucho porque había gente muy adinerada y gente pues de empresarios, gente pues muy importante. Nosotros éramos más una clase media, pero yo sí me quiero un barrio donde la gente era, digamos, pues, más clase media, pero éramos todos muy aventureros, nos encantaba la acción, entonces viajábamos mucho. Y entonces ya, incluso después cuando terminamos el bachillerato, nosotros nos fuimos casi que echando dedos, fuimos hasta La Paz, Bolivia. Corrimos 3 países a los Uy, 18, 19 años, 20 años, y nos fuimos como un mes y medio, andando, sí, como un mes y medio, y ya llegamos pues como ya a entrar a la universidad. sí. Entonces siempre desde esa época yo ya tenía una camarita ya pequeña también, ahí también ya empecé a hacer fotografías de ese viaje, me empecé a interesar más. Y en estos campamentos misión también fue muy importante. Ese campamento estaba dirigido y coordinado por Carlos Alberto Romero, que era un sacerdote jesuita, del que tengo los mejores recuerdos, porque con ellos nosotros siempre los campamentos los hacíamos normalmente en las vacaciones de julio, en las Semanas Santas y en diciembre. Entonces nosotros muchas veces sacrificábamos con las familias estas épocas que eran tan importantes, los diciembre, los 24, los 31, las Semanas Santas a veces. Nos íbamos a pasarlos con las comunidades eh, campesinas. Y todavía se hace Y también. todavía se hace. Ah, que Sí, iba a preguntar eso. Todavía sí, está el sí. campamento. Eso era una parte ahí como de que eso se hacía, eso había, ¿cómo era que se llamaba eso? Que era una exigencia pues del ministerio de, como las prácticas, Ok. tenía un nombre, bueno, Como la alfabetización. como la alfabetización, Ok, exactamente, esa sí. es la palabra, como la alfabetización, pero nos encarretamos tanto con eso que yo hice un año y después pedimos como autorización para seguir otro año, entonces estuvimos como 2 años completos ahí, incluso como 2 y medio, creo, al final no, porque era un grupo muy compacto, muy sólido, y era mixto también en esa época el colegio no era mixto, tengo entendido que ahora es mixto, y ahora, Sí, claro, claro. obviamente ya pues lo sabía, pero en esa época éramos solamente caballeros, entre comillas, solamente Sí, éramos entre hombres, comillas. digamos, entonces éramos, pero entonces lo bonito también, y eso fue lo que más nos entusiasmó a todos, era que iba a ser mixto, entonces hubo una unión, una pequeña cofradía con las Belemitas, en el colegio de las Belemitas, De entonces, de Laureles. Laureles, Ajá. exactamente. Entonces éramos como 15 hombres de aquí de San Ignacio y como 15 mujeres de las Belemitas. Entonces éramos como 30 personas, era un equipo sólido y grande y quedábamos 15 y 15, era casi que las 15 parejas Ajá. prácticamente. De ahí salieron algunos noviazgos y cosas, fue una época muy bonitas. Entonces fue muy enriquecedor, de ellas habían varias compañeras que tocaban guitarra, otros tocaban tambores, yo tocaba la pandereta, otros tocaban flauta, entonces también había grupo musical, yo también me encargaba mucho de la parte de los títeres, con José Luis Arango recuerdo, con Jorge Gómez, creo que era Jorge Gómez, bueno, sí, otro que fue médico después también, en fin, pero es que nos encargábamos más de la parte de los títeres. Fue época muy bonita, entonces siempre hacíamos también las misas, hacíamos reuniones con los niños, hacíamos juegos con los niños, eh, se hacían cosas también académicas y religiosas y también se hacían las misas. Toda la noche se realizaba una misa, la hacía pues Carlos Alberto Romero el padre. Nosotros hacíamos los coros pues lógicamente con guitarras y panderetas. Era una cosa pues para nosotros muy novedosa, muy linda y las comunidades se sentían muy cómodas con nosotros. Nosotros también hay veces nos íbamos a dormir a las comunidades, después otro de los planes era ir a dormir. Entonces una noche cada cual tenía que ir a dormir a una de las casas con los campesinos y estar al otro día, manejar con ellos de las 6 de la mañana y hacer todas las labores que ellos hacían. Ajá. Sembrar, recoger los frutos, cocinar, barrer, trapear, o sea, todo lo que hacían, nosotros lo hacíamos y volvíamos a las 6 de la tarde del campamento y a contar ya nuestras anécdotas, nuestras experiencias. Entonces, para uno de 16, 17, 18 años era una cosa muy linda. Ese campamento marcó mi vida y también fue un poco parte de los inicios donde yo empecé a enamorar de la fotografía. Ajá. Y entonces ya ahí tomaste la decisión, estudiaste comunicación social, periodismo, ya en qué momento ya definitivamente
dijiste fue durante la carrera o fue ya después de que te graduaste que decidiste? Sí, yo empecé a estudiar periodismo, pero me gustaba, pues, digamos que la fotografía la tenía un poco ahí en remojo y sabía que era una parte auxiliar del periodismo y que en cualquier momento era mejor pues saberla y dominarla pues que no saberla, porque lo que a mí en ese momento lo que me gustaba era escribir. Y yo escribía y escribía pues, y escribía ahí en el periódico, en Contexto, que era el periódico de la universidad, Sí. y escribí varios artículos también mientras, en el magazine del Dominical del Colombiano, que lo dirigía Samuel Arango, José Samuel Arango, y después lo dirigió Juan José Posada. No, dirigía Juan José, perdón, lo dirigía Juan José Posada. Samuel Arango también era otro periodista, pero él tenía una llamada La Caja Mágica, que era una columna que él tenía muy famosa, pero él también era profesor y era parte importante, pues, digamos, de la facultad en esa época. Y entonces ahí yo estaba muy encarretado con la escritura y también escribía, por ahí escribí un par de cuentos y en fin. Y, y entonces una vez llegó una solicitud de prácticas para fotografía en el periódico El Mundo. Y yo ya me había encaratado un poco con la fotografía porque el primer semestre se veía un nivel ya de fotografía y en el cuarto se veía uno ya de audiovisuales y casi que era un requerimiento tener cámara. Entonces yo ya había comprado una cámara, una Canon A1 Program que había comprado. Yo en esa época, en los días festivos y en algunas vacaciones, ya en la universidad, yo trabajaba en el Éxito, yo empacaba mercados allá. Entonces se llamaba Viernes Sabatino. Entonces yo siempre traía con esos ahorros, me pegaba unos viajecitos aventureros locos que hacíamos con los amigos de la barra del barrio más que todo, y me compré mi primera cámara. Ya con esa cámara, entonces yo ya manejaba las técnicas, ya sabía revelar, tomar fotos, todo ese tipo de cosas, ya manejaba bien en esa época, pues todavía era todo análogo. Ahora es muy fácil ya lo digital que tú miras y ves la foto exactamente, sabes si está sobreexpuesto, subexpuesto, muy fácil ya controlar, digamos, la parte técnica. Sí. En esa época era más complejo. Sin embargo, entonces salió una solicitud para hacer unas prácticas en El Mundo. Un compañero me informó, yo averigué ahí en la facultad, me dijeron que sí, que era cierto. Y así fue, yo fui, me presenté y me hicieron una entrevista, vieron que ya tenía pues un manejo pues también de la fotografía, que también escribía, ya en esa época los periódicos empezaron a interesar en periodistas un poco más completos, también que escribieran, que supieran manejar un poco la parte audiovisual, que manejaran el laboratorio y que les gustara, y que les gustara, y que les gustara la aventura. Y entonces yo dije, no, eso es para mí, porque yo sabía, yo llegué allá y al mes ya estaba haciendo el primer viaje, que fue todo un viaje por todo el río Magdalena, por toda esa zona minera del Bagre, Nechica, Ucasia, con un periodista que llamaba Alberto Mascaró, fue en el año 1985. Casi un mes después de yo empezar a hacer práctica, ya estaba viajando, ya estaba tirando lancha, canoa con motor, Hecho a la medida chaleco, tuya. chaleco, ya me tiré a la guerra y dije, no, lo mío es la reportería y dije, bueno, démosle duro a la reportería fotográfica. Comencé a entender también que la parte de texto y la parte pues de fotografía eran súper importantes y que podían ir ligadas. Yo empecé a viajar también algunas veces solo, el periódico El Mundo era un periódico muy nuevo, era un periódico liberal, entró a hacerle contraparte al periódico El Colombiano, que era el Sí. periódico pues tradicional de la ciudad. Entonces era gente toda muy joven, éramos todos los muchachos, casi que todos pues recién egresados de las facultades de tanto de la Antioquia como de la Bolivariana, que eran las dos únicas facultades que habían en el momento. Y ahí se comenzó a crecer ese proyecto y como a madurarlo ya bajo la dirección de Darío Arizmendi, que él había salido del Colombiano y ahora estaba dirigiendo este proyecto que tenía gente muy importante en la cabeza, pues como el mismo García Márquez, que fue pues de los líderes, Raúl Aguilar Rodas, que fue uno de los principales accionistas, en fin, gente, líderes muy importantes de talante liberal, ¿cierto? El periódico empezó a crecer y de un momento a otro nosotros nos veíamos ya publicando 45.000 ejemplares, 47.000 ejemplares en 8 o 10 años, cuando el colombiano publicaba 60, o sea que casi que en 10 años estábamos pues así de alcanzar al colombiano, Pisándole los talones. pisándole los talones. Eso fue muy importante para el periódico empezó a tener muy buena pauta y todo. Y bueno, ahí empezaron a pasar ya cosas, ya el Colombia a ganar muchos premios, el Mundo ganó muchos premios, tanto en diseño, porque fue muy agresivo en diseño, el periódico empezó a sacar páginas de fotografías de página completa, el tabloide del Deportivo, un despliegue gráfico impresionante en las fotografías, y a ganar muchos premios, tanto en fotografía como en diseño y en textos también.
en la parte de economía ganó muchos premios. Entonces el colombiano se empezó a interesar también por todos estos periodistas solamente para agrandar su poder también, digamos, editorial y también para aminorar un poco el poder que estaba agrandando el mundo. Entonces fue como una estrategia que utilizó el colombiano y se empezó a llevar toda la gente, todo el que ganaba premios se lo iban llevando, tan, 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 tan. Entonces el mundo empezó ya a decaer un poco, pero bueno, a mí me tocó, digamos, la época gloriosa del mundo. Me tocó viajar mucho con ese periódico, conocí mucha parte del país, empezamos a ir a las primeras vueltas a Colombia, en esa época se lleva los clásicos RCN, se lleva las vueltas del Grupo Radial Colombiano, se lleva las vueltas de la Juventud, del Porvenir, o sea, se cubría pues prácticamente todo. El periódico cubría los partidos de Nacional y de visitante, normalmente esos partidos mandaba era el fotógrafo para ahorrar precios, pero los fotógrafos ya también escribíamos, entonces era un despliegue más gráfico con unos textos muy breves. Entonces eso también empezó un poco ahí a contrarrestar con el colombiano que mandaba periodistas, entonces los textos eran muy grandes y pocas fotos, entonces en el mundo era al revés, entonces los despliegues eran de fotos, bastantes fotos y unos textos muy breves, pero muy contundentes de lo que había sido el partido, digamos. Ajá. Y luego ahí pasaste ya al tiempo. Sí, ahí por ejemplo, sí, ahí fueron cosas muy importantes. En el mundo, por ejemplo, fue muy importante. Yo, ese primer año, por ejemplo, me tocó, yo estaba pues recién llegado casi que al mundo, me tocó un concierto de Willy Colón. Yo fui, pero fui a ver el concierto, pues pagué mi boleta y entré, me llevé una camarita pequeña con un lente normal, la llevé ahí en una mochilita normal. Resulta que Willy Colón no llegó a ese concierto, ¿por qué? No sé, al fin el vuelo no llegó, pasó algo, no salió cumplido, el caso fue que no llegó a tiempo. Ujú. La gente estaba al principio muy calmada allá en la tribuna y él vista de que ya era 1 hora, 2 horas, 3 o 4 horas, ya eran las 12 de la noche y él nunca llegó. Claro, la tribuna se tiró a la tarima, cogió todos los instrumentos, los destrozó, las sillas, acabó con todo. Eso fue pues un caos, entonces yo llevaba, Eso fue en el estadio, eso fue eso fue en el Coliseo, en el León de Beirut. Yo llevaba por ahí unos 3 meses apenas. Yo estaba más asustado ese día que un vergo, yo no sabía qué hacer y sacaba la cámara si no la sacaba. Al final, como yo estaba en la tribuna, empecé a tomar unas fotos desde ahí, desde la tribuna, pero se veía puesto y después bajé un poco también allá de la tarima, alcancé a ver unas fotos. Yo guardé eso, tomé como medio rollo, 15, 20 fotos. En esa época no se tomaban muchas fotos porque los rollos valían, yo no tenía ni siquiera permiso para utilizar el rollo, estaba pensando que me iban a regañar al otro día inclusive. Tanto que al otro día llegué y revelé esas fotos y nadie había enviado ningún fotógrafo. El colombiano no ha demandado, pues el mundo tampoco. Y creo que pues todavía yo creo que no existía ni Teleantioquia. Entonces no había tampoco televisión. El caso fue que al otro día nosotros se supo, pues, porque yo también el colega llamó, al otro día empezó a llamar a las agencias internacionales, a PFP, Reuters, a llamar al periódico. Vea, pues nos dijeron que habían visto al fotógrafo del mundo allá, que sí, sí es cierto, tin, tin. El caso fue que esas fotos pues valían una plata porque eran agencias internacionales, las pagamos bien, el mundo digamos, las vendió esas fotos, ¿cierto? Salieron primero en las agencias internacionales que en el mismo periodo, porque nosotros tocó esperar hasta el otro día que salieran. Ajá. Entonces eso fue, digamos, ya eso me llenó un poco a mí como de valentía y de arroyo, y eso, uy, véame lo que me tocó porque pues, chévere. Entonces fue una experiencia linda. Y después me tocó otra también, ya el otro año fue muy bonito porque vino el Papa Juan Pablo II. Eso fue tal vez lo más bonito que me pasó a mí en el periódico El Mundo porque yo también ya apenas llevaba un año también y me tocó ir a cubrir la llegada del Papa a Armero. Eso fue un año después de la tragedia de Armero. Un año exactamente, creo que fue en junio del 86. Y resulta que yo llevaba pues una cámara, la cámara mía, que era con la que estaba tomando en el que tomé el blanco y negro, y me prestó otro amigo del barrio, me prestó una cámara en color. Una cámara que incluso no, los lentes no coincidían. Yo tenía una cámara Canon y él me prestó una Fuji. Y entonces tenía yo lentes solamente. Yo ahí me tocaba defenderme con lo que pude. Eh, lo raro con esa cámara que el amigo me prestó era que tenía en esa época, estaban saliendo las cámaras como con lo que decías día, hora y fecha, pues, Sí. el día, el mes y el año de tomar la foto. Y yo no sabía que eso tenía esa vaina. Eso la gente lo tomaba para que la foto cuando usted le imprimía las saliera de gatico. Ajá. Yo mandé esos rollos, pues también fue un talle muy bonito que fue con Jaimar, que en paz descanse, un fotógrafo del colombiano. Yo tenía que ir para Cali. Creo que el Papa seguía para Cali. Yo no venía para Medellín o no podía venir, no tenía transporte porque El Mundo era un periódico
todavía pues muy pobres, solamente teníamos un carro. El colombiano sí tenía sus carros y Jaimar venía en ese carro y él se devolvía automáticamente. De Armero a Medellín habían creo que 5 horas. Eso fue por la mañana, o sea que a la 1 de la tarde él salió para Medellín, estaría llegando aquí a las 6 de la tarde, era apenas justo para revelar y el periódico se iba. Entonces yo le dije a él, hermano, ¿me podés colaborar? Llévame estos rollos a Medellín. Eso, pues, eso se hacía como entre colegas, eso incluso no era pues como legal ni permitido, pero uno, ¿qué más iba a hacer usted en Armero en la mitad de la nada? Y hermano, y, uno, pues, y eran colegas, entonces me dice, hágale pues, no le vaya a decir a nadie, hermano, que yo le llevé esos rollos y trin. Caso fue que yo después llamé pues al mundo, vea, pilas, llamen a Jaimar, que él los va a llevar al colombiano para que lo recojan, así fue, lo recogieron, ta, 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 ta. Así fue, yo al otro día, yo mandé los rollos y nada, cuando yo al otro día llegué, estaba en Cali, en esa época los periódicos circulaban todos. Yo llegué a una chaza de ellas y yo veía, él estaba El Espectador, El Siglo, El Tiempo, El Mundo, El Colombiano. Cuando yo veo la foto del colombiano de una página entera, yo, una página entera, no había publicidad, una página entera la foto. Yo no la quería, yo decía, "Mae", los otros sí las echaban grandes, a 4 coles, en fin. En la época los periódicos eran de 8 coles. Sí. Cuando yo, mota de paz, yo no la creí. Y claro, al otro día me llamó Marta Botero de Leiva, que era como la subdirectora, a felicitarme. Me dijo, León Darío, pero vos cómo hiciste para pensar en ese momento histórico de poner la fecha, el día y la hora ya en esa foto? Eso fue lo que más le gustó a Darío y a toda la gente aquí. Yo apenas me reía, obviamente. Yo, Marta, usted sabe ahí ya. Yo soy joven, pero ahí tengo también mis... ahí me meto mis goles también, Marta. Y bueno, eso fue muy bonito. Y ese, digamos, para no andar pues en eso, ese fue, digamos, que una de las experiencias pues, más importantes. Pues esa foto también fue, El Mundo sacaba un libro todos los años, llamaba Fotoprensa, y esa foto también estuvo incluida ahí en esa portada. Entonces, para mí que llevaba solamente un año y que estaba empezando en esta larga carrera que ahí comenzaba, fue me causó pues mucha alegría, fue muy importante para mí, digamos, esa fecha. Ujú. León, si pudieras volver a la década de los 80, cuando pues estabas pelado aquí en el colegio, y devolverte en este momento como estás y hablar con ese León de ese entonces, ¿vos qué consejo le dirías o qué pensarías decirle a él? ¿Qué le diría, hombre, a ese joven León? No, que pues la vida toca vivirla con mucha intensidad, haber escuchado de pronto más consejos, y uno cuando es joven casi no oye consejos y después se da uno cuenta de que la experiencia de la gente es muy importante oírla. Uno Ujú. ahora, por ejemplo, trata también de darle consejos a la gente, y a veces no paran muchas bolas, creen que todas se las saben y los consejos son muy importantes. Pues hubiera tratado de oír consejos, muchos consejos que si hubiera oído de pronto me hubiera evitado errores por los que cometí y perdí tiempo, pues, y pude haber perdido tiempo y pude haber agilizado otro tipo de cosas, digamos. León, de tu época, ¿qué valores crees pues que fueron como impronta de esa época, incluso del colegio, crees que se deban retomar en la sociedad o en la juventud actual? Yo creo que la disciplina es un valor importante. Aquí se aprendía mucho la disciplina, aquí, sin ser un colegio, pues, que ni de rejo, ni de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, aquí el que llegara un minuto tarde a la clase no podía entrar. Le Ah. tocaba volverse para la casa. Y para la casa, entonces, y te daba creo que otro día de suspensión. Entonces, digamos, el cumplimiento en el horario era una cosa impresionante. No se podía eh, llegar tarde a nada. Y siempre, la verdad que la disciplina es muy importante. Yo lo aprendí tanto, la disciplina, que por ejemplo, viste que por ejemplo llegué media hora antes a la Ajá. entrevista, Sí, es aunque, verdad. aunque incluso también un día me pasó un cacharro en Bogotá porque me tocaba fotografiar a empresarios, políticos, gente pues muy importante. Entonces un día, por el tráfico en Bogotá que es tan pesado y todo, yo siempre trataba de llegar antes pues un poco. Ujú. Y un día llegué 15 minutos antes al edificio del señor, al apartamento, entonces me hicieron subir. Cuando la empleada me hizo sentar, ve, espere que ya viene el doctor, entonces yo me senté a esperarlo ahí para hacerle pues la foto. El señor, la cita era a las 10 de la mañana, o sea, el señor salió a las 10 de la mañana y ahí Ujú. mismo me miró a los ojos y me miró el reloj y me dijo, usted llegó 15 minutos antes. Yo, sí, doctor, sí, no, es que usted sabe el tráfico en Bogotá. Tiene que tener en cuenta que es igual de maleducado el que llega antes como el que llega después. Yo me puse rojo y yo, ay, güey, madre, este señor, ¿qué va a hacer en la calle? Yo, sí, sí, señor, claro, tiene toda la razón, disculpe, pero, no, 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 tranquilo, pero téngalo muy en cuenta.
Entonces ahí aprendí yo cosas de la disciplina que es muy importante, de respetar los horarios, de si una cita es a una hora, es a esa hora. Ujú. Y bueno, el valor también de el respeto a la gente es muy importante. El valor de, el valor de tener una sensibilidad y de creer y poder de que la sociedad puede ser un poco más igualitaria, por ejemplo. Sí. En estos tiempos modernos, todo el mundo pasa por encima de todo el mundo, a nadie le importa nada, todo el mundo quiere conseguir plata en un año, en 2 años. La desigualdad social está a unos niveles impresionantes. Esa parte, por ejemplo, siempre fue muy importante, como en los jesuitas, siempre nos hacían mucho énfasis en, como en la igualdad, en que todos tenemos derecho a todo, todos tenemos derecho a una educación, todos tenemos derecho a una salud, todos tenemos derecho a una recreación, a unas horas de trabajo normales, ¿cierto? El trabajo, la recreación, todo este tipo de cosas. También nos lo inculcaba mucho Carlos Alberto Romero en los campamentos, ¿cierto? Toda esa parte de la como de que pudiéramos todos, en la medida de lo posible, lógicamente, ¿cierto? Pues tratar de ser lo más justos y lo más igualitarios que se pudiera. Esa parte es muy rescatable del colegio y siempre lo tuve muy presente, pues mi trabajo siempre fue muy de denuncia, muy fiscalizador, pues un trabajo periodístico donde el fotógrafo llegaba a lugares donde nadie podía llegar, casi que la razón de ser del fotoperiodismo es poder mostrar esos lugares, esas noticias, esas injusticias donde la gente de las ciudades no puede ir, ¿cierto? Entonces esa era como mi labor, mi función. Es una labor muy social y eso se va dando se dio mucho en formación académica en el colegio, ¿cierto? Me formé mucho con esas partes del campamento misión que ojalá continúen, o me dijiste que siguen continuando porque es muy importante y es de un valor porque además te enseña a conocer la gente, el pueblo, los campesinos, la gente que uno normalmente ya no está ni acostumbrado a ver porque ya ni siquiera existen fincas, ya ahora pues hay es condominios y cosas de las fincas de antes de los abuelos que era que vos podías ir, ordeñar con el mayordomo, eso ya casi ni existe tampoco, ya estamos un poco como en Estados Unidos que los niños no saben de dónde viene la leche ni de dónde vienen los huevos y ese tipo de cosas, entonces es muy lindo que se sigan haciendo esos campamentos y esa parte pues que me tocó vivir a mí, como te digo, como que me ha tocado vivir durante más de 30 años como fotoperiodista, recorriendo todo este país de arriba a abajo, de oriente a occidente, selvas, pantanos, páramos, desiertos, todo lo que tú quieras, durmiendo en lugares más insospechados, ¿cierto? En, las incomodidades más fuertes del mundo también, también muchas comodidades también, porque la virtud del fotoperiodismo, o la virtud no, pues, o sea, lo que nos tocaba vivir era, un día podías estar en un hotel de 5 estrellas, financiado por una petrolera que te estaba haciendo un publireportaje, y al otro día, pues, podías estar durmiendo en un campamento guerrillero, con un hueco de 2 metros de profundidad, del tamaño de un ataúd por si hay un bombardeo, meterte ahí, por ejemplo, Uy, o durmiendo en un mosquitero en los Montes de María con un batallón del ejército, o durmiendo al lado del río Putumayo en una base militar de la policía, esperando los ataques de la subversión, en fin, eran un montón de momentos extremos que me ha tocado vivir, duros, fuertes, vivir todas estas marchas, por ejemplo, que se vivían en Bogotá, bueno, en todo el país, pero todas estas marchas de estudiantiles, obreras, campesinas, indígenas, que eran marchas muy difíciles de cubrir porque tú salías del periódico, de la revista a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde ya todavía estabas cargando equipos, sudando, transmitiendo fotos, y a las 6 de la tarde ya cuando tú pensabas que ibas a regresar a tu sede de trabajo y después a tu casa a descansar, empezaban ya los problemas, que salieron los de la Nacional, que salieron las papas, que empezaron a incendiar buses, que entonces devuélvase otra vez y siga y trague gases lacrimógenos. Eran momentos muy difíciles y así se vivieron muchos años. Después tú llegabas a las 8 9 tenías que ponerte a revelar si era con rollos o a revelar digitalmente también y quedarte 2, 3 horas más, ¿cierto? Igual que los cierres de la revista, los cierres de los periódicos también son dispendiosos. Nosotros no teníamos nunca horario en los medios. Los horarios en los medios, eso era, tú llegabas, entrabas a las 6 7 8 de la mañana y no sabías a qué hora salía. sí. En semana, por ejemplo, me tocaban horarios los cierres de la revista cuando la revista se hacía con película.
que era análoga, que tocaba revelar diapositivas. Si había que tomar, si llegaban fotos a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, había que revelarla. Los cierres normalmente, nosotros terminábamos los cierres a las 8 de la mañana del otro día, del sábado. O sea que yo esos viernes eran 24 horas seguidas, sin parar. Uy, De 8 de la mañana de un día a 8 de la mañana del otro día, 24, o sea que eran 3 jornadas laborales. ujú. Y ahora están peleando por 2 o 3 horitas extras o nocturnas o no nocturnas. Está todo lo que ha cambiado la vida. ¿Cuánto me hubieran pagado en horas extras a mí si me sumaran esas 24 horas diarias que trabajaba? El periodismo era complejo y era difícil y eso, pero lo hacíamos con mucho amor y con mucho cariño y creo que fue un trabajo que todavía lo sigo haciendo pues ya desde otra arista, pero lo sigo haciendo con Y mucho que se cariño. nota el amor, es verdad. Bueno, León, y ya para cerrar vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas rápidas. Entonces, a la pregunta que te haga, contestas con una frase corta. León, un fotógrafo o reportero gráfico que admires. Hay muchos, pero bueno, digamos que Robert Doisneau es un fotógrafo francés que yo admiro y respeto mucho por todo su trabajo como urbano. Es un fotógrafo por ahí de los 40 a los 80, muy importante. Ok. Y en Colombia está, digamos, Leo Matiz, está Nereo López, está Carlos Caicedo. Y hay un fotógrafo, pues, que sí es como el top de los top, que es Sebastián Salgado, un fotógrafo brasilero que respeto mucho, que su obra es, mejor dicho, gigantesca. Yo creo que ese es el Nobel de los Más Nobel duro. de los Nobel de los Nobel de la fotografía. Ok. Retratar ambientes o personas. Personas, yo soy fotógrafo documentalista y casi que todo mi trabajo se ha desarrollado que el protagonista es el ser humano, entonces las personas. Un lugar que te encante fotografiar. Yo me he sentido muy cómodo trabajando, por ejemplo, con las comunidades indígenas. Por ejemplo, en La Guajira he visitado bastante todo, la Alta Guajira, la Mediana Guajira, el Cabo de la Vela, toda esa parte de Nazaret. En La Guajira es un lugar que siempre me siento muy agradecido yendo y fotográficamente es una región muy agradecida conmigo. Y también las ciudades, todo lo que te ofrecen las grandes ciudades, las grandes urbes, las grandes capitales, no todo lo Bogotá, Nueva York, Madrid, Ujú. Barcelona, en fin, las grandes ciudades como tal, Sao Paulo, Río, son ciudades que por México, por ejemplo, México es una ciudad que en lo que se es tomando fotos, entonces digamos las ciudades donde hay mucha gente y se ve mucho rostro, Muy donde hay urbanizado. mucha fauna humana, como digo yo, pues para fotografiar de una forma En las ciudades figurativa, que... así, como una selva de cemento, la fauna humana es impresionante, son ciudades, en Bogotá trabajé mucho, ahora que estoy ahora, que volví a Medellín después de 30 años de vivir en Bogotá, estoy otra vez reincorporándome otra vez como con Medellín, volviéndome a enamorar de Medellín y de sus pueblos, pero Bogotá fue una ciudad en la que pude trabajar mucho la fotografía urbana. Ujú. León, Canon, Nikon o Sony. Yo siempre he trabajado con la primera etapa de mi vida con Nikon, trabajé hasta el periódico El Tiempo, El Espectador. Bueno, siempre he estado entre Nikon y Canon, digamos las dos. Sony no, nunca la he trabajado, dicen que ahora es lo máximo, lo mejor, pero yo sigo ahora trabajando incluso con Canon. Te quedas con Me he Canon. quedado con Canon, sí. Listo. Un evento cultural colombiano que ningún compatriota se puede perder. Las fiestas de San Pacho en Quibdó. ¿Algún elemento infaltable en tus trabajos fotográficos? Un elemento infaltable, yo creo que el humor también. Mi fotografía tiene mucho humor. Y trato de que además de que sea crítica social y que sea una fotografía de denuncia también, una fotografía fiscalizadora, casi todos mis trabajos son trabajos un poco como de bajos mundos, pues también he trabajado mucho en cárceles, mundos marginales, manicomios, todo ese tipo de cosas, entonces trato, como son temas tan tristes y tan sórdidos, digamos, trato también de meterle mucho humor pero un humor, digamos, cáustico también y humor bonito también, humor también natural, porque la vida se presta para este tipo de cosas naturales, donde hay tanto dolor y tanta tristeza, también el humor tiene sus aristas y sus punticos, sus destellos, que hay que aprovecharlos gráficamente también. Así es. Bueno, León, pues muchas gracias por acompañarnos aquí y por contarnos tus historias, que son bastantes, pues, pero obviamente por el tiempo muchas se nos quedan por fuera, pero de todas formas, muchas gracias por abrirnos el espacio, tu corazón y pues todo esto que tuviste por contarnos. Muy agradecido por todas las vivencias que tuve aquí en mi niñez y en mi adolescencia y bueno, invitarlos a todos a seguir viendo esta serie de ignacianos y yo creo que de todos vamos a aprender un poco. Yo por allá he visto ya algunas y de todos he aprendido y he descubierto compañeros y bueno,
ahí seguimos adelante y bueno, les deseo lo mejor a todos. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Voces Ignacianas, 140 años de historias. Nos vemos en el próximo episodio. Que la pasen bien.